Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante que revela un detalle asombroso sobre dos de los grandes íconos del cine mexicano. Eulalio González, mejor conocido como Piporro, sorprendió al mundo con una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Nunca asistió al funeral de Pedro Infante. Este revelador secreto, junto con otros aspectos desconocidos de su relación con Pedro, nos llevará a explorar momentos clave de sus vidas, ofreciéndonos un viaje en el tiempo lleno de curiosidades y emociones que no querrás dejar pasar. Eulalio González nació el 16 de diciembre de 1921 en Los Herrera, Nuevo León. Aunque desde joven se perfilaba para una carrera académica, su verdadera pasión por el arte lo llevó a tomar un rumbo completamente diferente. Comenzó su carrera como locutor en una estación de Monterrey, donde rápidamente destacó por su estilo único y su carisma. Este talento lo catapultó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como presentador en uno de los centros nocturnos más famosos de la época, allá por la década de los 40. Este periodo fue crucial en su carrera. Fue precisamente en esos años cuando conoció a Pedro Infante, quien aún no era la leyenda que el mundo conocería. Pedro, un hombre sencillo, carismático y con un corazón generoso, cautivaba a todos con su presencia. A pesar de que el tiempo pasó y Pedro se convirtió en uno de los mayores íconos del cine mexicano, su humildad nunca cambió. Piporro recordó cómo, años después de que Pedro alcanzara la fama, este lo recibió en su camerino con la misma calidez de siempre. Este gesto de amistad y sencillez dejó una huella profunda en Eulalio. La trayectoria de Piporro hacia el estrellato fue completamente inesperada. De ser un locutor y presentador, pasó a ser parte del mundo del cine, colaborando primero con Pedro Infante en la radionovela Viene Martín Corona y más tarde en el cine. La radionovela, grabada el 25 de octubre de 1950, fue un éxito rotundo y marcó un hito en la radio mexicana, con episodios de 30 minutos y un total de 40 capítulos. Esta producción innovadora fue una de las más recordadas de la época. Durante mucho tiempo se pensó que las grabaciones se habían perdido, pero algunas sobrevivieron, permitiendo que esta joya fuera redescubierta. La relación entre Piporro y Pedro fue mucho más allá de lo profesional. Su amistad creció con el tiempo, y Pedro no solo reconoció el talento de Eulalio, sino que también lo incluyó en varias de sus películas y radionovelas. Además, Piporro interpretó algunas canciones de Pedro, lo que cimentó su lugar en la industria del entretenimiento. A pesar de tener trayectorias distintas, su conexión trascendió lo profesional, dejando historias que aún hoy emocionan a los fanáticos. Sin embargo, la confesión de Piporro sobre su ausencia en el funeral de Pedro Infante agrega una capa de misterio a su historia. ¿Por qué no fue? ¿Qué secretos guardaba sobre su relación con Pedro? Estas preguntas abren una reflexión profunda sobre las complejidades de la amistad y los momentos que definen nuestras vidas, que muchas veces permanecen ocultos por razones que solo sus protagonistas comprenden. La historia de Piporro y Pedro Infante está escrita en el legado de la época dorada del cine mexicano. Su colaboración, que comenzó en la radio y se extendió a la pantalla grande, marcó un fenómeno artístico que cautivó a generaciones enteras. Ambos dejaron un legado lleno de momentos de asombro, nostalgia y, por supuesto, revelaciones inesperadas. La radionovela Viene Martín Corona es uno de esos hitos que definieron la historia de la radio mexicana. Hoy en día, aún podemos encontrar algunos episodios en línea, donde las voces de los personajes, acompañadas de efectos sonoros detallados, reviven la historia con una claridad impresionante. Este formato no solo capturó la imaginación del público, sino que también se convirtió en un referente de la industria radiofónica. En la radionovela, Pedro Infante interpretó a Martín Corona, mientras que su fiel amigo Eulalio González participó como uno de los personajes clave. Juntos, con la participación de Irma Dorantes, crearon una química que trascendió más allá de la radio.
cuando comenzó el rodaje de la película, el 29 de octubre de 1951, la colaboración de los tres artistas continuó en la pantalla grande. La adaptación cinematográfica, dirigida por Miguel Zacarías, también contó con la participación de nuevos talentos, como la actriz Aram Montiel, quien recién había llegado de España. Para interpretar el rol principal femenino en esta producción, que se estrenó un año después de la radionovela, fue un rotundo triunfo. No solo consolidó la fama de Pedro Infante, sino también el nombre artístico de Piporro. La relación entre estos dos gigantes del cine mexicano, su vínculo y proyectos conjuntos, sigue siendo un tema de conversación y admiración entre los fanáticos. La historia de Eulalio González y Pedro Infante es una prueba de cómo el arte tiene la capacidad de unir a las personas, trascender generaciones y crear un legado que perdura en el corazón de aquellos que crecieron con sus películas y canciones. Y aunque algunas partes de esta historia aún guardan misterios, lo que no puede ser negado es el impacto que ambos dejaron en la cultura mexicana y en la historia del cine. La colaboración profesional entre Eulalio González, mejor conocido como Piporro, y Pedro Infante no se limitó a una única intervención. Juntos trabajaron en diversas producciones, destacándose títulos como El enamorado y Cuidado con el amor. Además, hicieron apariciones en otras películas, como Los Gavilanes y Escuela de Música, e incluso en momentos más discretos como en La Gitana, donde Piporro aparece tocando un instrumento mientras Pedro canta en el emblemático Tenampa. La conexión entre ambos artistas continuó brillando con fuerza, consolidando una amistad forjada en respeto y admiración mutuos. Sin embargo, el destino les jugó una mala pasada. Cuando Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957, décadas después, Piporro sorprendió al mundo con una revelación que dejó a todos asombrados. En una entrevista, admitió que no estuvo presente en el funeral de Pedro Infante, a pesar de que en un viejo documental parecía haber estado allí. Según explicó, llegó días después, cuando el cortejo fúnebre ya había concluido. Este detalle despertó una gran curiosidad, ya que las imágenes del documental daban una impresión diferente. Con una honestidad inusual, Piporro aclaró el malentendido, asegurando que aunque no estuvo presente en el funeral, su respeto y afecto por Pedro nunca flaquearon. La conexión entre estos dos colosos del cine mexicano fue mucho más allá de lo profesional. Piporro siempre reconoció la dedicación y pasión de Pedro Infante por su oficio. De hecho, Eulalio lo describió como un profesional ejemplar, alguien siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, motivando e inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Otro elemento que no podemos pasar por alto en esta historia es el impacto de Sara Montiel. Su incorporación a la radionovela Y viene Martín Corona no solo renovó el cine mexicano, sino que también marcó el comienzo de su ascenso como estrella internacional. La química entre ella y Pedro Infante, junto con su indiscutible talento, dejó una huella imborrable en la audiencia. Su participación en esa historia forma parte de un legado que sigue vivo hasta hoy. Hablando de Y viene Martín Corona, es imposible no reconocer la relevancia de esta radionovela en su época. En un tiempo en que la televisión aún no dominaba los hogares, la radio era el medio ideal para contar historias. Producciones como esta, con efectos sonoros cuidadosamente diseñados y las interpretaciones de los actores, ofrecían una experiencia inmersiva que transportaba a los oyentes a mundos llenos de emoción y aventura. La radionovela Y viene Martín Corona destacó no solo por su trama fascinante, sino también por la calidad de su producción, que cautivó a miles de mexicanos. Sin embargo, la carrera de Piporro no se limitó únicamente a la radio y el cine. Su incursión en la música le dio una nueva dimensión a su legado, consolidándose como una figura clave en la cultura mexicana. Con su estilo único y autenticidad, Eulalio González
logró conectar con el público de una forma que pocos artistas lograron. La música de Piporro, cargada de humor y picardía, reflejaba su esencia, y a través de sus canciones logró plasmar la identidad del norte de México. Temas como Chulas Fronteras y El Corrido de Monterrey son solo algunos ejemplos de cómo Eulalio pudo transmitir su herencia cultural a través de sus melodías, dejando un legado musical que perdura hasta hoy. La ausencia de Eulalio González, conocido como Piporro, en el funeral de Pedro Infante, es solo una pequeña muestra de cómo la realidad detrás de las figuras públicas puede ser muy distinta a lo que nos muestran. Este detalle nos recuerda que detrás de cada personaje famoso hay una vida llena de decisiones, emociones y vivencias que, en muchos casos, permanecen ocultas a los ojos del público. Lo que es indiscutible es que tanto Piporro como Pedro Infante dejaron un legado que ha trascendido generaciones. Las películas que protagonizaron, las canciones que interpretaron y las historias que compartieron siguen siendo recordadas y celebradas. Ambos son claros ejemplos de cómo el talento, la pasión y la autenticidad pueden convertir a una persona en una leyenda inmortal. La transición de Eulalio González, Piporro, del mundo de la radio al cine, fue un paso natural, ya que su popularidad le permitió conquistar la pantalla grande con la misma facilidad con la que había cautivado a los oyentes en la radio. Su habilidad para personificar al típico hombre del norte de México, con su acento característico, vestimenta y gestos, lo convirtió en un símbolo de identidad regional, en una época en que el cine mexicano estaba profundamente vinculado a la construcción de una identidad nacional. Personajes como Piporro, con su autenticidad y conexión con las tradiciones del norte, lograron crear una relación emocional con el público mexicano, que se veía reflejado en las historias que contaban. Por otro lado, Pedro Infante se consolidó como el máximo exponente de la época de oro del cine mexicano, abarcando una amplia variedad de personajes, desde el humilde hombre de pueblo hasta el galán seductor. Su versatilidad le permitió conectar con todos los sectores de la audiencia. La química que tenía con otros actores, especialmente con Piporro, elevaba cada producción en la que participaban, lo que resultó en una serie de películas que hoy son consideradas clásicos del cine mexicano. La partida de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957, marcó un antes y un después en la cultura mexicana. Su fallecimiento dejó un vacío en la música, el cine y el corazón de todos los mexicanos. El funeral de Pedro Infante, con miles de personas llorando y cantando sus canciones, reflejaba el profundo amor y admiración que el pueblo mexicano sentía por él. Sin embargo, la revelación de Piporro sobre no haber asistido al funeral añade una capa intrigante a la historia. Aunque las imágenes documentales sugieren que estuvo presente, Eulalio aclaró que llegó días después, cuando el cortejo ya había finalizado. Este detalle nos recuerda que, en ocasiones, las percepciones que se construyen en torno a los íconos públicos no siempre coinciden con la realidad. No obstante, esto no disminuye el respeto y cariño que Piporro sentía por Pedro, sino que ilustra la complejidad de las relaciones humanas y cómo los medios influyen en la narrativa pública. Además, la radionovela Ahí viene Martín Corona fue clave en la historia del entretenimiento mexicano. No solo marcó un punto de inflexión en la narrativa y los efectos sonoros de la época, sino que preparó el terreno para la adaptación cinematográfica, que cautivó tanto a los seguidores de la radionovela como a nuevas audiencias. La química entre Pedro Infante y Sara Montiel hizo que esta adaptación cinematográfica se convirtiera en una de las joyas del cine mexicano. Piporro, por su parte, continuó construyendo su legado con un estilo único. Sus canciones, como Don Baldomero y El Taconazo, reflejaban su humor característico y su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana en el norte de México. Además de su trabajo en la radio y el cine, su incursión en la música lo consolidó como un icono cultural.
Su habilidad para conectar con el público a través de letras ingeniosas y pícaras dejó una marca profunda en la cultura mexicana, trascendiendo generaciones. En el cine, Piporro también se destacó en otras producciones como El Rey del Tomate y La Nave de los Monstruos, mostrando su versatilidad al alternar entre la comedia ligera y proyectos más ambiciosos. Estas películas consolidaron su carrera y lo posicionaron como pionero en el uso del humor regional en la pantalla grande, abriendo camino a otras figuras que siguieron su ejemplo. Ambos compartieron la vivencia de formar parte de una etapa dorada del cine mexicano, donde la creatividad y el talento constituían los pilares de una industria floreciente. La huella de Pedro en la carrera de Eulalio González es incuestionable, y su vínculo fue un claro ejemplo de cómo las grandes estrellas se apoyaban mutuamente en su trayecto hacia el estrellato. Juntos representan lo más destacado del talento mexicano, cuyos logros siguen inspirando a nuevas generaciones. Al final, las historias de Piporro y Pedro Infante, con sus anécdotas, victorias y obstáculos, son un recordatorio evidente del poder del arte para trascender el tiempo y seguir tocando los corazones de las personas. Sus legados perduran en las canciones, películas y recuerdos que siguen siendo celebrados por aquellos que valoran la riqueza del cine y la música mexicana. El impacto de Pedro Infante y Piporro en la evolución del humor en el cine mexicano es un aspecto menos conocido pero esencial en la historia del cine nacional. Mientras Pedro Infante destacaba por su habilidad para moverse entre el drama y la comedia romántica con naturalidad, Piporro introdujo un estilo de humor único, profundamente arraigado en su identidad norteña y en su capacidad para improvisar. Este enfoque espontáneo y genuino marcó una diferencia notable en las producciones en las que participó, aportando frescura y cercanía a los diálogos y situaciones. Piporro, al ser capaz de crear y adaptar líneas sobre la marcha, otorgaba una sensación de realismo y vitalidad que conectaba con el público de forma directa y sincera. Su humor no solo reflejaba su origen, sino que también influyó en otros actores de la época, motivándolos a incorporar elementos regionales en sus actuaciones. Así, Piporro no solo representaba al norte de México, sino que también expandía los límites del cine mexicano, ofreciendo una representación más rica y diversa de la cultura nacional. Las películas en las que ambos artistas participaron, como Ahí viene Martín Corona y El enamorado, trascendieron el ámbito del entretenimiento, convirtiéndose en referentes culturales. Estos filmes no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también consolidaron al mariachi como un símbolo sonoro del cine mexicano. La música tradicional, especialmente el mariachi, se integró tan profundamente en las narrativas cinematográficas que dejó una huella duradera tanto en el cine como en la música popular. Esta fusión de cine y música generó un impacto que sigue siendo relevante hoy en día. Además, el legado de estos artistas perduró más allá de la pantalla grande con obras teatrales, imitaciones y festivales que celebran su memoria. Estos tributos mantienen viva su presencia en el imaginario colectivo y subrayan su trascendencia, no solo como artistas, sino como símbolos de una época dorada del cine mexicano. Un aspecto fascinante es cómo las trayectorias de Pedro Infante y Piporro reflejan el cambiante panorama sociocultural de México. A mediados del siglo XX, ambos artistas fueron espejos de un país en profunda transformación económica y social. Pedro Infante, con sus papeles que alternaban entre el hombre humilde del campo y el galán urbano, capturó las tensiones y contradicciones de una nación dividida entre la tradición rural y el progreso industrial. Su capacidad para conectar con una audiencia diversa, desde las comunidades rurales hasta los núcleos urbanos, lo convirtió en un símbolo de unidad nacional. Su muerte prematura, que dejó un vacío irreversible, consolidó su estatus como un ícono casi mítico, representando los valores, emociones y aspiraciones del pueblo mexicano. Por su parte, Piporro encarnó una visión más regionalista, específicamente la del norte de México.
A través de su personaje, dio visibilidad a una región que, aunque económicamente pujante, a menudo era ignorada o relegada en las representaciones mediáticas de la época. Su humor, cargado de referencias culturales y lingüísticas del norte, desafió los estereotipos y presentó una visión auténtica de la vida en esa zona del país. Esta autenticidad resonaba tanto en las comunidades rurales del norte como en las ciudades, rompiendo barreras entre diferentes contextos sociales y culturales. La colaboración entre Pedro Infante y Piporro en el cine mexicano no únicamente fue una fusión de estilos artísticos, sino también un reflejo de la pluralidad del país. En sus colaboraciones cinematográficas, sus interacciones mostraban un microcosmos de la dinámica nacional, donde las identidades regionales podían coexistir y enriquecerse bajo una misma historia. Este enfoque no fue una simple coincidencia, sino una estrategia deliberada por parte de los cineastas, quienes buscaban atraer a un público variado y diverso, consolidando el cine mexicano como una herramienta poderosa de unión social. La representación de diversas identidades culturales en la pantalla grande ayudó a fomentar una mayor comprensión y apreciación de la diversidad mexicana, haciendo de sus películas un vehículo para la integración y la cohesión. El impacto de Pedro Infante y Piporro trascendió más allá de sus filmes, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Mientras Pedro Infante, con su galantería y carisma sin igual, inspiraba a través de sus personajes entrañables, Piporro, con su humor espontáneo y genuino, utilizaba la comedia no solo para entretener, sino también para ofrecer una crítica social cercana y accesible. Juntos, sus legados cimentaron una era dorada en el cine mexicano, abriendo puertas para que futuras generaciones de artistas exploraran nuevas formas de identidad y expresión en la pantalla. A través de su música, ambos artistas dejaron una marca perdurable en la cultura popular mexicana. Pedro Infante, reconocido principalmente por su extraordinaria voz en géneros como el bolero, el ranchero y la canción tradicional mexicana, fue pionero en integrar la música popular mexicana en sus filmes. Esta fusión de música y cine ayudó a consolidar el mariachi como un símbolo sonoro que representaba la esencia de la cultura mexicana. Infante, con su talento vocal y presencia en pantalla, contribuyó al auge del mariachi, convirtiendo sus canciones en himnos que aún resuenan en la industria musical contemporánea. Por otro lado, Piporro ofreció una perspectiva regional única. Su música, influenciada por el norte de México, fusionó géneros tradicionales con su característico estilo humorístico. Con canciones como Don Baldomero y El Taconazo, Piporro no solo conquistó al público con su humor, sino que también presentó una visión auténtica de la vida y las tradiciones del norte de México. Su influencia musical cruzó las fronteras de su región natal, convirtiéndose en un referente cultural que sigue vivo en el corazón de muchas generaciones. La interacción entre Pedro Infante y Piporro, tanto en pantalla como fuera de ella, fue una de las más entrañables del cine mexicano. La química palpable que compartían hacía que sus personajes se complementaran de manera perfecta, con Infante interpretando al galán encantador y Piporro aportando autenticidad y humor espontáneo. Esta armonía entre ambos actores no solo cautivaba al público de la época, sino que también ayudó a darle vida a historias que abordaban temas complejos como el amor, la lealtad, las luchas sociales y las dificultades cotidianas. A través de sus interpretaciones, ambos artistas lograron emocionar, divertir e inspirar a su audiencia, convirtiéndose en leyendas que siguen representando el espíritu y la riqueza cultural de México. Un aspecto fascinante es cómo las producciones en las que participaron contribuyeron al desarrollo de un cine más inclusivo y representativo de la diversidad mexicana. Las películas de Infante y Piporro no solo presentaban las historias clásicas del cine de la época, sino que también ofrecían una ventana a un México profundo, representando las tradiciones rurales, las leyendas populares
y las historias de vida que resonaban con millones de personas. Este enfoque permitió que el cine mexicano conectara con audiencias de todas las regiones, celebrando no solo la diversidad cultural, sino también la identidad nacional. Piporro, con su estilo único y su acento norteño, siempre será recordado como un personaje entrañable y carismático. A lo largo de su carrera, se destacó en películas como Ahí viene Martín Corona y El enamorado, donde su química con Pedro Infante cautivó al público. Su versatilidad también le permitió brillar en proyectos como El Rey del Tomate y La nave de los monstruos, donde mostró su capacidad para alternar entre la comedia ligera y filmes más ambiciosos. Sin duda, su legado en el cine mexicano sigue vivo, y su nombre permanecerá como un ícono de la cultura popular y cinematográfica de México. La revelación de Piporro sobre no haber asistido al funeral de Pedro Infante es, sin duda, un giro intrigante en la narrativa que rodea la muerte de una de las figuras más queridas de México. A pesar de su presencia en el video documental del funeral, esta revelación añade un toque de humanidad a la historia, recordándonos que detrás de las figuras públicas existen momentos privados que rara vez se conocen. Es un detalle que, aunque inesperado, no resta valor a la relación y el respeto que Piporro sentía por Pedro Infante. Más bien, añade complejidad a la historia de su amistad y las emociones que acompañaron ese trágico suceso. Este tipo de revelaciones nos invita a reflexionar sobre cómo la percepción pública puede distorsionar ciertos aspectos de la vida de las figuras más admiradas. Aunque el público mexicano esperaba ver a Piporro en ese evento tan significativo, su decisión personal de no asistir abre un espacio para cuestionar las expectativas que a veces recaen sobre los artistas. Si bien la confesión puede sorprender, también nos recuerda lo valiosa que es la sinceridad de los relatos personales, que a menudo aportan una capa más profunda a la historia de estas leyendas. Sin duda, este tipo de detalles humanos sigue haciendo que la memoria de figuras como Pedro Infante y Piporro continúe viva en el corazón de los mexicanos. ¿Qué opinan sobre la confesión de Piporro sobre no haber asistido al funeral de Pedro Infante? Déjenme sus pensamientos en los comentarios.